Cuando ya todo indicaba que estaba lista la creación, a Dios le sale una sonrisa, pues aunque todo era muy bueno, aún le quedaba un pedacillo de soledad. Hola, ¿qué tal, queridos amigas de Mundo Católico? Aquí estamos una semana más reunidas tomándonos nuestro rico cafecito. Yo aquí ya lo tengo listo. Y bueno, pues dándonos esta hora para poder pasarla entre amigas. Gracias por permitirme entrar en sus hogares y pasar este momento agradable entre nosotras, que a veces nos hace tanta falta tener espacios para poder estar con nosotras mismas, para reflexionar sobre estos temas que son en muchas ocasiones de utilidad para nuestra vida familiar. El día de hoy el tema pues es un tema muy práctico, espero que les sea de utilidad. Nos han preguntado mucho sobre este tema y bueno, pues quisimos hacer una recopilación de varias preguntas que nos han llegado y englobarlo en un tema que les sea pues útil y que lo puedan poner en práctica. Antes de decirles qué tema es, ¿qué te parece que repasamos nuestras redes sociales? Primero que nada, el Twitter. @tips mamá 5 hijos, el Facebook, tips de una mamá de 5 hijos, nuestro correo electrónico, no te olvides, tipsmamá5hijos @gmail.com y ya saben que un mensajito a mi teléfono celular o un WhatsApp que con gusto estaré en la mayor disponibilidad de responder al 55 49 44 24 51. El estar en contacto con ustedes para mí es súper importante. Ténganme un poquito de paciencia porque bueno, en ocasiones no es tan fácil contestar a tanta gente, pero pues a la mayor brevedad me estaré poniendo en contacto con ustedes para darles algún tipo de comentario o respuesta, o también para tomar en cuenta sus comentarios y sus aportaciones. Gracias a todos aquellos que lo han estado haciendo y bueno, pues vámonos directamente al tema del día de hoy. ¿Quieres saber cuál es? El tema es: ¿se puede mantener la casa en orden y no morir de estrés? ¿Tú qué opinas? ¿Se puede o no se puede? Bueno, pues la experiencia de cada quien es bastante diferente. Pero, bueno, pues para entrar de lleno con este tema, ¿qué te parece que vemos un videito sobre lo que es el orden y cómo podemos llevarlo a cabo? ¿Me acompañas? Antes de pasar a los tips, yo quisiera que reflexionáramos un poquito, observáramos estas imágenes que les he preparado y me dijeran, ¿quién no ha tenido una escena como estas en su familia? Donde la casa está en desorden, el cuarto de los hijos está en desorden, la ropa por ningún lado, los zapatos por ningún lado. Y no nada más eso, la oficina o el escritorio de nuestro esposo donde hay un desorden ordenado, y no sé si te ha pasado, a mí sí, que de repente se me ocurre ordenar yo ese desorden y sorpresa, justo ese día me pide mi esposo algo que estaba en cierto lugar y no lo podemos encontrar. Por supuesto que me dice, oye, es que el orden era mío y yo sabía dónde tenía las cosas, pero bueno, la oficina patas para arriba, ¿verdad? Según su orden. ¿Y qué tal cuando la cocina también está en desorden? A mí me pasa muy seguido que si dejo cocinar a mis hijos, bueno, o sea, yo ya sé que va a implicar un buen tiempo para volver a ordenar. Pero bueno, esto es parte de la vida cotidiana de la familia. Y bueno, pues antes de entrar con los tips, yo quiero que nos preguntemos, ¿qué es el orden? Y el orden no es otra cosa más que la manera de colocar las cosas o las personas en un espacio específico. Eso es el orden. Por otro lado, también podemos hablar de la forma en que pasan las cosas o los sucesos en el tiempo. Por supuesto que este concepto nos puede ayudar a ubicarnos en una realidad concreta de lo que es el orden. Y bueno, pues
yo creo que esta frase que estamos viendo, en un lugar ordenado se vive mejor, por supuesto que estamos de acuerdo con ella, porque díganme si no, el día que la casa está desordenada, el ambiente se vuelve súper tenso, no nada más para nosotros como mamás, sino en general, el ambiente de la casa se pone tenso porque la casa está desordenada. Por eso debemos buscar, entonces, estrategias para ordenar nuestra casa y nuestra vida, porque, ojo, nadie da lo que no tiene. Así que si nosotros no tenemos orden en nuestra vida, no podemos proyectarlo a la familia y tampoco podemos pedirle a nuestros hijos que sean ordenados. Pues sí, efectivamente todo esto es el orden y está en nuestras manos que podamos implementarlo, pero ojo, aquí viene un tema importantísimo, que todo sea sin estrés, porque cuando mamá se pone estresada, todo el ambiente de la casa se vuelve estresado y entonces, bueno, pues las relaciones no fluyen, ¿verdad? Y se vuelve un poquito complicado el ambiente familiar. Así que yo te invito el día de hoy a que veamos mis 5 tips para mantener la casa en orden y sin estrés. ¿Qué te parece si vamos al primer tip, que es sé tolerante? Es súper importante y de vital necesidad tener claro qué es la verdadera tolerancia. Ya hemos hablado en otros programas de lo que es la tolerancia, pero entonces vamos en este momento a hacer un pequeño repasito de qué es la tolerancia, que no es otra cosa más que ser pacientes, ¿verdad? Sufrir con paciencia y con amor los defectos de los demás y también los nuestros, ¿verdad? En muchas ocasiones el problema del orden en casa radica un poquito en nosotras mismas, que no nos tenemos paciencia, que no somos amorosas con nosotras mismas y por supuesto que también con nuestros hijos, que a veces nos desesperamos un poquito de que no tengan ciertas capacidades desarrolladas y que por lo mismo dejen cosas tiradas por un lado, fuera del lugar por otro lado, quizá que dejen puertas abiertas y cajones abiertos, que no tengan la capacidad de cerrar esos ciclos. Entonces, es importante que tengamos la capacidad de ser tolerantes con nosotros mismos y con nuestros hijos. Es decir, que podamos sufrir con paciencia estos defectos que tienen nuestros hijos, nuestro esposo y nosotras mismas. Si no somos tolerantes, entonces nos volvemos perfeccionistas y el perfeccionismo en este caso no es bueno porque es un exceso en el tener todo en orden, en buscar hacerlo todo perfectamente bien y entonces no cabe el error humano. Importante entonces que aprendamos a ser tolerantes con nosotras mismas primero, con nuestro esposo y por supuesto que también con nuestros hijos. Vámonos ahora al segundo tip, que es simplifica y agilízate. Y en este punto es importante que tengamos claro que en muchas ocasiones los cuellos de botella los hacemos nosotros por nuestros procesos a veces muy complicados, no tan claros y que lejos de ayudarnos, pues nos estorban. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Mira, si tenemos bien establecido que en cierto cesto va la ropa sucia, bueno, pues entonces podemos ya dejarlo bien claro y que nuestro esposo nos pueda ayudar a llevar a cabo esta labor. Si no lo hacemos así, si nadie sabe cómo es este proceso, pues entonces tendremos que hacerlo nosotras mismas. Y sabes algo, cuando hacemos todo nosotras mismas, el problema es que a veces nos faltan manos para poder llevar a cabo todos los procesos. Igual pasa con nuestros pequeños. Si no acostumbramos a nuestros hijos a qué tipo de procesos debemos llevar, pues entonces nunca nos podrán ayudar. ¿A qué nos pueden ayudar nuestros hijos? Bueno, pues es muy sencillo. Si ya dejamos establecido que para poder comer tienen que llevar los platos a la mesa, bueno, pues claro que podemos tener platos de plástico para que nuestros hijos nos puedan apoyar si es que están pequeñitos. A esto me refiero con simplificar. Si es más sencillo que nuestros hijos nos apoyen con una vajilla de plástico o de melamina, que no corran peligro nuestros hijos de que se vaya a romper cuando se caigan, pues entonces podemos agilizar precisamente el proceso de poner la mesa.
un poquito está este tip enfocado a romper nuestros esquemas, porque en muchas ocasiones como mamás queremos que esté todo perfecto y a veces nos complicamos porque no le damos pie a nuevos procesos, a nuevas tradiciones y sobre todo a empezar a usar la tecnología para que nos apoye en esta cuestión de la vida familiar, del orden y de simplificar. Quiero decirte que ahora hay tecnología maravillosa que nos puede apoyar muchísimo con esto, porque nos puede dar un poquito de agilidad si ponemos en nuestro teléfono celular, perdón, o en algún programa especial para hacer notas, todo lo que tenemos que hacer el día de hoy. Hay ya listas preestablecidas donde puedes ir poniendo lo que tienes que hacer en el día y después ir palomeando, ¿verdad? O marcando lo que ya hicimos. Esto también es maravilloso porque nos ayuda a dejar muy claro lo que va el día de hoy, lo más importante, a jerarquizar lo más importante y después lo necesario y por último lo que puede ser negociable. Ya en algún otro programa hace mucho tiempo hablamos un poquito de esto, pero recordemos aquellas piedras grandes, ¿verdad? Que son más necesarias, que son muy importantes, que es más difícil que movamos. Después, aquellas piedras de río más pequeñitas que podemos ir acomodando en los huecos que generan estas piedras grandes. Por último, las piedrecillas más pequeñitas, ¿verdad? Que son estos compromisos que podemos negociar. Y ya por último, queda la arena, que son los compromisos que van saliendo poco a poco y que podemos ir integrando a los huequitos que nos quede en la organización de nuestra vida familiar. Y también pasa con la organización de la casa y de llevar el orden en ella. Aprendamos a decir no sin sentir culpa. No todo lo podemos, no somos superwoman. Entonces, es necesario que aprendamos a decir no, hoy no puedo. O más bien decirle también a nuestros hijos, no, eso se sale de mis posibilidades. Si aprendemos a hacer todo esto, nos volveremos ágiles para llevar a cabo las tareas del hogar y también, bueno, pues por qué no decirlo, hacerlas con alegría y sin estrés. Vámonos ahora al tercer tip, que es revisa tus rutinas. En este punto es muy importante tener claro qué rutinas son fijas y cuáles pueden ser movibles. Pero también es muy importante que sepamos que existen estas rutinas. En ocasiones las establecemos sin darnos cuenta. ¿Pero qué es una rutina? Bueno, pues es un patrón de pasos a seguir que siempre son constantes y que nos ayudan a llegar a un fin. Es decir, por ejemplo, si regresando del colegio llevo a los niños primero a la papelería, a que compren lo que les hace falta porque además nos queda de camino del colegio. De ahí llegamos, ellos se cambian, comen y después de comer juegan media hora y después de media hora hacen tarea y después de que terminan la tarea leen un rato y luego por último a lo mejor vuelven a jugar. Antes de cenar se bañan y después quizá les lees un cuento y listo, vamos. Son una serie de pasos que tus hijos van realizando y que ya saben que después de uno sigue el otro. Y a lo mejor ya no es tan necesario que te pregunten qué tienen que hacer. Lo mismo pasa con nosotros. Es importante que también revisemos esas rutinas. ¿Qué tipo de rutinas podemos tener nosotros? Bueno, es una muy sencilla. En la mañana te paras, les das de desayunar a tus hijos, después los llevas al colegio, después quizá te vayas al súper o a hacer los mandados al banco, etcétera. Llegas, haces la comida, recoges la casa. Son esos pasos, ¿verdad?, que hacemos cotidianamente y que nos ayudan a llevar a cabo las tareas del hogar. Pero es necesario revisarlas porque a lo mejor no están tan optimizadas. Y en muchas ocasiones podemos estar duplicando tiempos, por ejemplo, de traslado. Quizás sea más fácil que ubiquemos a dónde tenemos que salir y durante toda la mañana hacerlo todo junto.
A mí me funcionaba mucho que después de llevar a mis hijos al colegio, cuando todavía iban al colegio, bueno, pues me organizaba para pasar al súper, al banco, que estaban de camino, y después quizá al mercado. Y ya regresaba yo a casa con todas las compras hechas, lista para dedicarme a hacer las labores del hogar. En algún otro tiempo, lo que hacía era, llegaba con los niños al colegio, de haberlos dejado, vamos, desayunaba y luego volvía a salir por el súper, lo traía y luego me acordaba que faltaba, no sé, alguna otra cuestión en el banco, entonces volvía a salir y regresaba y cuando llegaba yo del banco, bueno, pues ya era tiempo de ir por mis hijos a la escuela, entonces no me daba tiempo de hacer absolutamente nada de las tareas propias del hogar, del orden, de la limpieza de la casa. Cuando logré hacer esto, de darme cuenta, poner en un papelito, tengo que hacer esto y esto y esto, y entonces organizar, pues todo esto implica que es fuera de casa, y lo pude organizar de tal manera que lo realizaba yo en una sola salida, pude tener el tiempo para lavar la ropa, para ordenar la casa y que esto no me generara estrés. Acordémonos que el tema de hoy es este: cómo tener la casa en orden. Se puede tener la casa en orden y sin estrés. Entonces, bueno, pues estos son los 3 primeros tips. Espero que, bueno, pues por lo menos estén interesantes, que por lo menos te hayan hecho pensar un poquito. Y te recuerdo que, bueno, pues me encanta estar en contacto contigo. Ya sabes, las redes sociales, el Twitter, @tipsmamá5hijos, nuestro Facebook, Tips de una mamá de 5 hijos, el correo electrónico tipsmamá5hijos@gmail.com, o un mensajito a mi teléfono celular 55 49 44 24 51. No te vayas, por favor, yo regreso con un poco más de tips. Con permiso. Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presenta ¿Te perdiste alguno de mis programas? Los puedes encontrar aquí. Si te han gustado, regálame un like y suscríbete al canal de Mundo Católico. Estás viendo Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. No le cambies. En Mundo Católico amamos la vida y a los animales como a Terry. Cuidan a los animalitos. Bye. Ya estamos aquí de regreso y bueno, pues el tema del día de hoy es bien práctico y espero que en verdad les sea de utilidad. Te recuerdo cuál es: se puede mantener la casa en orden y no morir de estrés. Y bueno, pues yo creo que a todas nos ha pasado un poquito esto, ¿no? Que por el afán de tener la casa en orden, pues a veces nos ahogamos en el estrés y en ocasiones se nos hace muy pesado todo esto. Pero ¿qué te parece que todos tiran y todos deben participar para mantenerla limpia y en orden? Vámonos ahora al cuarto tip, que es: las labores de la casa también educan. Y precisamente por eso te digo que si todos tiramos, todos debemos aprender a recoger. Aquí el punto es bien importante. Si acostumbramos a nuestros hijos desde bien pequeñitos a recoger, a ordenar, a que cierta cosa va en cierto lugar, por supuesto que los estamos educando no solamente en mantener la casa limpia, sino en muchas virtudes y sobre todo en llevar a la práctica muchas capacidades que ellos poco a poco van a ir adquiriendo, pero lo comenzamos a hacer desde el principio. Recordemos que esto tiene que ser siempre de acuerdo a la edad de cada uno de nuestros hijos. En este sentido, es importante que ubiquemos muy bien las capacidades que tienen dependiendo de la edad. Por ejemplo,
un niño pequeñito de 3 añitos, claro que te puede ayudar a llevar a cabo estas labores del hogar, pero por supuesto que no le vas a poder pedir que tienda su cama. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad, la madurez psicológica y tampoco física, ¿verdad? Real para poder tender una cama por sí solo. Pero sí podemos pedirle que nos ayude a ordenar y a estirar la cobija en la cama, por ejemplo. Y puede ser un principio para que él poco a poco vaya adquiriendo el hábito de tender su cama. Este punto es bien importante. A veces, por querer hacer las cosas perfectas, cuando les pedimos a nuestros hijos que hagan su cama o que, no sé, doblen la ropa y nos damos cuenta que lo hicieron mal, vamos y lo volvemos a hacer nosotros. El mensaje es muy negativo para ellos, porque lo que les estamos diciendo es, quítate de aquí, no supiste hacerlo, no tienes la capacidad y lo tengo que hacer yo. La autoestima se les va a los suelos. Yo creo que es mucho más sencillo que nosotros como mamás nos aguantemos un poquito y aprendamos a ser tolerantes, como hablábamos en el primer tip, y a, bueno, pues dejarlo un poquito como está, si es pasable, para que nuestros hijos comprendan que lo que ellos hacen, nadie lo puede hacer. Y entonces tenga un sentido el que les pidamos que lleven a cabo estas labores. Pero si por el contrario estamos corrigiendo lo que cada uno hace, nuestros hijos, en lugar de decir, ay, qué padre, me toca hacer esto, lo voy a hacer porque voy a cooperar con la familia, simplemente dirán, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a medias, porque al final de cuentas mamá termina haciéndolo porque, bueno, pues ella sabe lo que hace. ¿Cómo queremos que nos ayuden nuestros hijos? ¿Con gusto y de verdad poniendo todo de su parte o simplemente por obligación y por cumplir? Aquí también estaremos fomentando ese trabajo en equipo y ese colaborar con un todo, es decir, lo que ellos hacen es una parte de lo que la familia está llevando a cabo. Les da sentido de pertenencia, les da responsabilidad y además los habilita para que puedan llevar a cabo más labores y más tareas. Cuando un pequeñito comienza a barrer la mesa de las moronas que terminan cuando finaliza la comida, bueno, pues lo estamos capacitando en corto para que después pueda barrer su cuarto. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando ese movimiento y esa labor que es barrer la mesa, que después podrá hacerlo en mayor escala en su cuarto y después a lo mejor en la estancia y en el comedor. También es importante decir que ninguna labor es denigrante y que también, por ejemplo, mis hijos que ya están más grandes, a los 18, 17, 16 años, también me ayudan, por ejemplo, a mantener limpios los baños. ¿Por qué? Porque aunque no es su cuarto, también ellos llevan a cabo este tipo de funciones como lavar los baños, lavar la ropa, que son un poquito más del servicio general de la familia. Porque bueno, vivimos en comunidad y entonces también deben aprender a que las tareas no nada más las realizan para el beneficio propio, sino también para el beneficio de la comunidad. De verdad que es muy benéfico esto de que las labores que les pongamos a nuestros hijos educan y además colaboran en la vida familiar. Vámonos ahora al quinto y último tip, que es usa el ingenio para que sea divertido. Claro, tener en orden la casa no quiere decir que todo tiene que ser así, cuadrado, recto y no voltees y no mires y no respires, no, sino que podemos tener un poquito de ingenio y buscar el lado más positivo y el lado más alegre y creativo para que nuestros hijos nos ayuden con gusto y no simplemente, como decíamos hace un rato, porque tienen que hacerlo. Podemos organizar concursos, podemos organizar, no sé, competencias, podemos organizar a lo mejor algún tipo de olimpiada, ¿verdad? Me acuerdo perfecto que mi esposo les decía, vamos a hacer
un ciclo de actividades, es decir, una pista piloto, una pista comando, más bien, una pista comando. Y entonces les decía, primero vas y pones el plato en el fregadero. Del fregadero pasas a lavarte las manos. De lavarte las manos vas a tu cuarto y te cambias el uniforme. De cambiarte el uniforme, corres, vienes corriendo y gritas, ¡terminé! Entonces, con eso mis hijos, cuando eran muy pequeñitos, entendían que todo esto de mantener la casa en orden y de llevar, pues todo a buen término podía ser algo divertido. Cuando nuestros hijos están más grandecitos, bueno, pues ya no es necesario tanta creatividad, pero sí es importante hablar con ellos y que se comprometan a que van a cooperar con mantener la casa en orden. Y fíjate que todos los tips que te he dado implican el que la familia completa participe de las labores del hogar. Por supuesto que tu labor como mamá es indispensable, eres la capitana del equipo, eres quien dirige todas estas labores y que si tú no pones el ejemplo, por supuesto que tus hijos no lo van a llevar a cabo, pero también es importante que tengas claro que no eres la única que hace todo esto y que por lo mismo también para nosotros es importante aprender a delegar algunas funciones que se puedan hacer conforme a la edad de nuestros hijos. Y aquí viene un punto bien importante. El esposo, el marido, también entra en esta delegación de labores. Que nuestro esposo también coopere para llevar a cabo alguna labor cotidiana en la cuestión del arreglo de la casa, que quizá no sea de vital importancia, pero que nuestros hijos vean también que él coopera, porque también todo esto educa. Recordemos que educamos en todo momento. Y cuando ven que papá se quita el saco o el suéter o la chamarra que trae del trabajo, se arremanga las mangas y se pone a lavar trastes, por ejemplo, bueno, pues ni le quita más hombría ni le quita autoridad, por el contrario. Se la da, porque nuestros hijos ven que él también, a pesar de que llega cansado del trabajo, coopera con el bienestar familiar. Bueno, pues hemos llegado al final de estos tips. Espero que te sean de utilidad, ojalá que los puedas poner en práctica, que los puedas reflexionar un poquito y después aplicar a tu familia. Te recuerdo que no son recetas de cocina y que son sugerencias por si alguna de ellas te puede llegar a servir para lograr tener un poquito más de orden en casa y que tu mamá no termines con los pelos de punta y muerta de estrés. Yo te prometo que el próximo programa vamos a hablar un poquito más sobre este tema, el estrés, para que podamos terminar de cerrar este ciclo y que tengamos muy claro qué podemos hacer para vivir alegres y estar siempre con una actitud bien positiva para que el ambiente familiar sea 100% positivo y verás que te cambia la vida porque entonces tus hijos estarán tranquilos, tú estarás tranquila y todo se podrá llevar a cabo con más eficacia. Vámonos ahora a la sección del homeschooling católico, la educación en casa. Adelante, por favor. ¿Qué tal, amigos? Que la paz sea con ustedes. Hoy hablaremos de dos apetitos que es muy importante domar en nuestros hijos. Estos son el apetito concupiscible y el apetito irascible. Sabemos que la voluntad debe tener el señorío en cada persona, y que cuando no domina, se vuelve uno esclavo de sus pasiones. Si imaginamos una carreta impulsada por 2 caballos, podemos relacionar a la carreta con la voluntad, la cual constantemente es jalada por el caballo de la ira y en otras ocasiones por el caballo de la concupiscencia. La concupiscencia, herencia del pecado original, nos tienta a ser dirigidos por nuestras pasiones. Una voluntad débil a cada rato es desviada por este caballo. Por ejemplo, quiero estudiar, pero es el partido de México y por lo tanto, mi pasión supera el afecto en una voluntad débil. Otro ejemplo es cuando estoy en una tarea, pero me da hambre y paro en ese momento para ir a picar al refrigerador, sin que sea horario adecuado para esto. Este tipo de pequeños gustos
va debilitando la voluntad de nuestros hijos en forma progresiva y acelerada. Por eso, es importante descubrir a este caballo de la concupiscencia y ponerle freno. El freno a la concupiscencia es la obediencia. Ejercitarnos en la obediencia contribuye a construir una disciplina donde por voluntad violentamos nuestras tendencias en aras a un objetivo. Cuando crece la concupiscencia, crece la desobediencia y la rebeldía. Se vuelve imposible hacer cosas en familia porque cada decisión implica una batalla de voluntades. No hay límite a los caprichos y especialmente los padres se vuelven reos de los hijos. El antídoto, nuevamente, en estos casos, es la obediencia. El otro caballo que jalonea la carreta de la voluntad es el de la ira. Cuando dejan de pedir la palabra a los hijos y la arrebatan, cuando discuten las decisiones tomadas, cuando fácilmente caen en pleitos sin razón entre hermanos, ha crecido el imperio de este caballo. La ira es buena en tanto cuanto está ordenada la supervivencia y la justicia. Existe incluso la santa ira, pero de ordinario se incrementa la sensibilidad por una justicia egoísta, donde el hijo interpreta todo como atentatorio a su ego y sin freno alguno contesta, reclama y cada vez incrementa sus sobrereacciones. Es entonces cuando debemos como padres poner antídoto a la ira, y en este caso, como siempre, involucra al que es afectado por la ira y al que detonó con alguna acción o actitud esta conducta. Es necesario combatir la ira con la caridad. Cuando uno de mis hijos sobrereacciona a un estímulo de otro de ellos y cae en ira, se lo denuncio y aplico como correctivo que haga un acto de caridad para con quien lo encendió, forzando con ello a perdonar y a servir al otro por amor. En resumen, a la concupiscencia oponemos la obediencia y a la ira el perdón y la caridad, buscando crecer la disciplina por un lado y la mansedumbre por el otro. Bueno amigos, el tiempo se ha agotado. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presenta ¿Te perdiste alguno de mis programas? Los puedes encontrar aquí. Si te han gustado, regálame un like y suscríbete al canal de Mundo Católico. Estás viendo Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. No le cambies. En Mundo Católico amamos la vida. Y a los animales como a Terry. Cuidan a los animalitos. Bye. De día en día se le descubren a mi alma nuevos horizontes, y ve en Dios unos encantos indecibles. Ya estamos aquí de regreso y bueno, recordando que pues esta frase de la Madre María Angélica que cada semana tenemos, en verdad busca que tengamos un momentito de espiritualidad en la vida familiar. Ojalá que lo logremos, ojalá que podamos reflexionar en ella durante toda la semana y que además podamos ponerlos en práctica con nuestros hijos. Cuando tenemos una espiritualidad familiar, estamos del otro lado porque estamos educando también a nuestros hijos
en esta parte que no es tangible, pero que es muy necesaria, la parte espiritual. Bueno, te recuerdo las redes sociales para que estemos en contacto. Si te ha gustado todo esto que estamos tratando el día de hoy, por favor, házmelo saber. El Twitter, @tipsmamá5hijos. Nuestro Facebook, Tips de una mamá de 5 hijos. El correo electrónico, tipsmamá5hijos@gmail.com. Y un mensajito a mi teléfono celular o un WhatsApp. Recuérdalo, 55 49 44 24 51. Estaré feliz de recibir tus comentarios y tus sugerencias. Vámonos ahora directamente a la sección de la tecnología, la app de la semana. Adelante, por favor. Hola, ya estamos en nuestra sección de la app de la semana, que en esta ocasión es Carrera de Animales. La puedes encontrar tanto en la App Store de Apple como en la Play Store de Android. Muy bien, veamos cómo usar la app. Su función es ayudar a aprender y a repasar las tablas de multiplicar de una forma divertida. La versión gratuita solo incluye algunas tablas, pero si las quieres todas, del 2 al 12, puedes adquirir la versión completa. Entremos a repasar la tabla del 2. Antes de empezar, debes elegir si quieres jugar tú solo o con alguien más. Veamos primero cómo es el modo de un solo jugador. En la parte de abajo de la pantalla encontrarás los números del 1 al 0 y una X para borrar. Y más arriba podrás ver una como pista de carreras con una línea de inicio y una meta. Cuando el juego comienza, irás viendo multiplicaciones de la tabla que elegiste, en este caso el 2. Y deberás insertar tu respuesta con los números de abajo. Si tu respuesta es correcta, tu animal avanzará, pero si es incorrecta, no se moverá. Tendrás un contrincante en cada carrera, que irá avanzando en el otro carril. Debes intentar contestar lo más rápido posible para llegar a la meta antes que él. Cada vez que rompas tu récord de terminar más rápido una carrera, tu oponente irá más rápido la próxima vez. Ahora veamos el modo de 2 jugadores. Este es muy similar al anterior, solo que tu oponente, en lugar de ser la computadora, será otra persona que esté ahí contigo. Deberán ponerse cada quien de un lado de la pantalla y contestar las multiplicaciones lo más rápido posible para intentar llegar a la meta primero. Conforme vayas jugando más carreras, podrás ser diferentes animales, como la tortuga que ya vimos, un conejo, un pájaro o una serpiente. Bueno, ¿qué te parece la app de esta semana? Creo que es una gran forma de repasar y agilizar las tablas mientras te diviertes e incluso juegas con alguien más. Te espero a la siguiente ocasión con una nueva app. Hasta la próxima y bendiciones. Bueno, pues recordemos que estas apps siempre son muy didácticas y siempre van enfocadas a el apoyo de la educación de nuestros hijos. Ojalá que recordemos que lo que se aprende jugando se aprende mucho mejor. Espero que, sean de utilidad y que además nos demos la oportunidad de bajarlas, de probarlas nosotros primero y de ver que verdaderamente nos pueden ser de mucha ayuda para el apoyo en las materias y en las capacidades de nuestros hijos. Vámonos ahora a la sección del Fair Play, Deporte con Valor. Adelante, por favor. Solo quiero jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar, jugando en la ciudad. Hola, estamos de vuelta en Fair Play, Deporte con Valor. El deportista de hoy es el exfutbolista y entrenador Carlos Reynoso. Y el valor es la laboriosidad. Carlos Enzo Ezequiel Reynoso Valdenegro nació el 7 de marzo de 1945 en Santiago, Chile, de origen humilde pero de una familia muy unida. A los 15 años llegó al Audax Italiano, uno de los equipos más importantes en Chile. A los 16 años llegó a la Primera División.
En 1968 fue campeón goleador del torneo chileno, pese a no ser delantero centro. En 1970, Colo-Colo lo pidió como refuerzo para un cuadrangular con el América y el Santos de Brasil. Fue por lo visto en ese cuadrangular que América lo compró. Debutó en 1970 contra el Atlante. El maestro se convirtió en leyenda azulcrema, gracias a su técnica y clase. Se consagró campeón con las Águilas en las temporadas 1970-71 y 1975-76, además de obtener la Copa México 1973-74, el campeón de campeones 1975-76 y la CONCACAF en 1978. Pero el título que más se recuerda es la Copa Interamericana en 1978 contra Boca Juniors de Argentina, en el que anotó el gol del triunfo de tiro libre. Con América consiguió 95 goles en 364 partidos, de los cuales los más recordados fueron el de tiro libre contra Boca en la Copa Interamericana, un golazo de Rabona contra Leones Negros y un gol de media cancha contra Toros Neza. Sus hazañas en el América y su calidad en el campo lo consagraron como la máxima leyenda del club. Además, es considerado como el mejor extranjero en jugar en el fútbol mexicano. Con la selección chilena disputó el Mundial del 74, en el que se quedaron en fase de grupos, y la Copa América del 75, en la que anotó un gol. Luego de retirarse, se convirtió en entrenador. Su primera experiencia fue con el América de 1981 a 1984, siendo campeón en la temporada 83-84, venciendo en la final al odiado rival, las Chivas, 3-1. El siguiente año el América fue bicampeón. Esa temporada Reynoso compartió el mando con Mario Pérez y Miguel López. Después del doblete con el América se fue al Tampico Madero, llevándolos a 2 finales. Después dirigió a Atlas, Tigres, León, San Luis, Tecos, Querétaro, Veracruz y 2 veces más al América. Actualmente dirige al Veracruz. No ha logrado volver a ser campeón desde su primera etapa con las Águilas. Sin embargo, él no se veía dirigiendo a los 70 años. En sus palabras, él quería entrenar hasta los 50 y nunca más acercarse a una cancha. Sin embargo, luego de que su hijo José perdió la batalla contra el cáncer, decidió volver a dirigir, ya que le había prometido volver a dirigir para que sus hijos lo vieran en una cancha. Sin duda alguna, el maestro Reynoso es una leyenda del fútbol mexicano. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Solo quiero jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar, jugando en la ciudad. Y ya estamos aquí después de haber visto esta cápsula, esta sección del Fair Play, que la verdad es que son modelos a seguir para nuestros jóvenes, y que qué bueno que todavía haya este tipo de ejemplos para que nuestros hijos puedan ver que se puede vivir de una manera virtuosa y ser alguien exitoso en la vida. Y bueno, vámonos ahora a la sección de ¿me puedes ayudar? Y el día de hoy, más que compartir con ustedes algunas dudas y cuestionamientos que nos han hecho, que agradezco mucho, quiero también agradecer a todas esas personas que le han dado me gusta a la página de Tips de una mamá de 5 hijos en Facebook. Y bueno, pues por ahí alguien me dijo, si pudieras mencionarme en tu programa, la verdad es que estaría muy lindo. Así que bueno, el día de hoy lo voy a hacer. Agradezco a Brenda Ruiz, a Cecilia Martínez, a Silvia Gaona, a María Inés Casillas, a Raquelín González, a Fanny Garcha, a Ángel Isla, a Rosa de Guadalupe Ramírez, a Paola Puga, a Olga Cardoso, Matías Castro. Fíjense qué interesante, tenemos también a papás que les gusta nuestra página, gracias a los papás que se toman el tiempo y que son papás comprometidos con la educación de sus hijos. También Octavio Tapia, Carla Díaz, Chanel Lozano, Manuel Gutiérrez, Luz Gabriela Macías, Mónica Villaseñor,
María José Orozco, Leti Flores, Auxiliadora García, Leslie Rodríguez, Alan Pérez, Belmont Luis, Gabriela Vital, Ellen López, Miguel Ángel, así ponen en Facebook, Adri Carvajal, Tonatio Medina, Gladys Oxte, Mario Peña, Eric Peralta, Víctor Hugo Pérez, Erika Alexandra, Nancy Guerrero y bueno, pues muchas otras personas que pues están de acuerdo con todo esto que estamos llevando a cabo y que nos han dado me gusta o like, ¿verdad? En el Facebook. Te recuerdo, por favor, que sería ideal que si estás de acuerdo con lo que estamos viendo el día de hoy, bueno, pues nos busques, ¿verdad? Ahí en Facebook y nos des un like. También tenemos algunas personas que nos han hecho favor de seguirnos en el Twitter. El Twitter, bueno, pues es una herramienta que apenas estamos pues entrando un poquito al movimiento del Twitter porque a pesar de que es una red social que es valiosísima, para nosotros, bueno, pues es el medio de comunicación. Pero bueno, hemos tenido un poquito más de interacción con las personas que nos hacen favor de seguirnos y bueno, pues también les quiero compartir que tenemos una campaña muy importante y muy interesante de pues dar a conocer nuestra opinión sobre que estamos a favor de la familia natural y sobre todo también a favor de la educación de nuestros hijos. Así que busquen en el Twitter @tipsmamá5hijos y ojalá le puedan dar el retweet o me gusta y agradezco también a cada una de estas personas que lo han hecho pues de una manera constante. Por ejemplo, déjenme les digo que tenemos algunas personas pues que constantemente nos están dando pues ese me gusta. Por ejemplo, Voces por la Familia, gracias por el retweet, gracias a Comunicadores Católicos por también estar al pendiente. También agradezco a Sinaloa Diario, agradezco también a AUXI, agradezco a Católicos en Red y bueno, pues también a todas aquellas personas que nos han apoyado con un me gusta, como Eugenia Díaz Hidalgo, que bueno, nos hace también el favor de compartir un poquito pues estas opiniones que estamos ya dando en el Twitter. Bueno, pues la verdad es que poder estar en línea por medio de estas redes sociales nos da la posibilidad de tener una interacción, es decir, poder estar mucho más en contacto. Así que ojalá que tú también lo puedas hacer. Espero que en algún momento podamos tener esta retroalimentación de lo que estamos haciendo, si lo que estamos haciendo te sirve o si tienes alguna cuestión interesante que compartir conmigo, bueno, pues bienvenida sea. Y bueno, pues ha llegado el momento de hacer el resumen de los tips del día de hoy. ¿Me acompañas? Para mantener la casa en orden y sin estrés, primero, sé tolerante. Segundo, simplifica y agilízate. Tercero, revisa tus rutinas. Cuarto, las labores de la casa también educan. Y quinto, usa el ingenio para que sea divertido. Bueno, pues en realidad creo que son estos tips muy sencillos como para intentar ponerlos en práctica. No importa que tus hijos sean pequeñitos o que sean un poquito más grandecitos, creo que podríamos intentarlo por lo menos. Así que agradezco la oportunidad que me has dado de entrar en tu hogar para poder pasar un ratito entre amigas, platicando de estos temas y tomándonos nuestro rico cafecito. Y bueno, pues también agradezco, por supuesto, como siempre, a todo el equipo de Mundo Católico por el apoyo que me ha brindado para la realización de este programa, a Martín Valverde, como cada semana lo hacemos, por la canción Fuiste Hecha Mujer, que es el tema de este programa. Gracias, Martín, por esa generosidad de permitirnos usarla, a Joel Jauregui por la canción que nos ha permitido usar para la sección del Fair Play de Deporte con Valor, y por último también agradezco a la editorial Fiat Voluntas Tua por el apoyo en la edición de mis libros y en los contenidos de este programa. Y no
porque sea menos importante, agradezco a Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes estos tips de una mamá de 5 hijos. Ojalá que todo lo que hagamos durante esta semana sea para la máxima gloria de Dios. No te olvides que la próxima semana te espero aquí, en el programa Tips de una mamá de 5 hijos. Muchas gracias, hasta la próxima. Cielo grita, fuiste hecha mujer. Dignidad no viene de fuera, dentro de ti, esta es tu respuesta. Fuiste hecha mujer, levanta el rostro, fuiste hecha mujer, a su imagen y a su semejanza. Dios pensó en ti y con eso basta.